cronograma de actividades de este curso de actualización en COVID-19. A continuación, tenemos la participación de un ponente también de gran prestigio, ¿no? Es un colega realmente también que pertenece a nuestro hospital, al hospital donde también yo trabajo, el Hospital Almanzora Aguinaga Acejo. Es el doctor Milko Ugaz Segarra. Él es médico internista especializado por la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en epidemiología clínica, ¿no? Él es también docente universitario, ha sido docente invitado por la Universidad Mayor de San Marcos para la Facultad de Medicina. Asimismo, es actualmente docente en varias universidades locales, ¿no? En las facultades de Medicina. Ha sido jefe también del Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Almanzora Aguinaga Acejo y es coordinador de la especialidad de Medicina Interna por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Le damos una muy fuerte bienvenida al doctor Ugaz, quien va a continuar con este ciclo de charlas de actualización en COVID-19. Él, a continuación, tiene el tema de diagnóstico de COVID. Adelante, doctor Ugaz. Buenos días, gracias, doctor Juan Luis Pinedo, por la generosa presentación. Es un gusto saludarlos, estimados colegas de nuestro país y también del extranjero. Bienvenidos. Nos toma el encargo ahora de poder disertar acerca de lo que tenemos en lo que respecta al concepto, al estado del arte y también a la utilidad de los métodos diagnósticos para la detección de SARS-CoV-2. Permítame compartir pantalla, por favor. Bien. El temario que vamos a seguir ahora brevemente es, vamos a ver una línea de tiempo en lo que respecta a la disposición de estos test diagnósticos, la clasificación de los mismos, los principios de validez de una prueba diagnóstica en general y en particular en COVID-19, la precisión de los mismos. Vamos a hacer una breve reseña de las proteínas y los genes que contiene el virión y que son pues target de las pruebas de las cuales vamos a hablar. Vamos a disertar también sobre la dinámica de la infección, tanto en la persona como en el grupo, la cinética infecciosa, y ahí vamos a hacer acápite sobre la carga viral y la infecciosidad con respecto a la utilidad en las pruebas. El testeo de los diferentes escenarios clínico-epidemiológicos, vamos a conversar sobre ya los test diagnósticos por amplificación de ácido nucleico, los test antigénicos. Vamos a hacer una descripción del algoritmo de la FDA de los Estados Unidos, de enfoque en sintomáticos y también del algoritmo local nuestro de la normativa nacional. Y también hacer una reseña de los test serológicos y su utilidad. Muy bien, empecemos. Mis amigos, este cuadro me pareció muy bonito, muy interesante, ya que nos da una línea de tiempo con respecto a encajarnos en cómo van apareciendo las diferentes metodologías diagnósticas. Como sabemos, en diciembre de 2019 se reportan los primeros casos de neumonía viral de agente no conocido en Wuhan, en China. Para el 10 de enero ya se tenía la secuencia genómica de este virus, el primer reporte de secuencia genómica completo en el GenBank. Para el 13 de enero de este mismo año 2020 ya estaba el primer ensayo de transcripción reversa y PCR para poder caracterizar y diagnosticar la presencia de este virus. El
para un mes después, más o menos el 17 de febrero de 2020, ya teníamos el primer inmunoensayo para detección de serología contra el virus SARS-CoV-2, ¿no? Ya con autorización de uso de emergencia. Para marzo, 20 de marzo, aparece ya la autorización de uso de emergencia por la FDA del primer cassette, tira reactiva para detección rápida del virus, ¿no? Este hito es importante porque permite hacer detección fuera del laboratorio y fuera de procesos complicados dentro de los mismos, en el punto donde se valora al paciente, ¿no? Como ustedes saben, para diciembre del 2020 ya se tiene la autorización de uso de emergencia para la primera vacuna, ¿no sé? Y la tecnología es en línea de tiempo porque los mismos target que se encontraron en el genoma son los que sirvieron para ya hacer las vacunas en base a plataformas que ya se tenían de MERS y otros coronavirus patógenos humanos previos, ¿no? Bueno, para febrero de este año, 2021, ya hay pues más de 250 dispositivos comerciales de diagnóstico, ¿no? Bien. Vamos a enfocarnos en esta charla, en este core, que son los test laboratoriales, los test diagnósticos, ¿no? Y esta parte de consideraciones de marcadores clínicos y biomarcadores la utilidad de la tomografía no vamos a tomarlos en cuenta por este momento. Ya conocemos que estos marcadores tienen más utilidad en la graduación de la enfermedad, de la morbilidad del sujeto, más que en diagnóstico. Y en el caso de la tomografía, pues la sensibilidad bastante alta, pero en conjugación con el cuadro clínico y la especificidad bastante pobre, ¿no? No podría diferenciar realmente entre un SARS-CoV-2 y otros virus. Entonces, por eso es que tiene una especificidad muy pobre. En este caso vamos a hablar nosotros de los test de amplificación de material genético, con el ciclador térmico y los isotérmicos, y vamos a conversar sobre el test antigénico. Ha tomado mucha relevancia actual, este test, tanto en medicina personal como en epidemiología. Y por supuesto los test serológicos, ¿no? Que en nuestro país tuvieron una gran vigencia y gran uso, sobre todo durante la primera ola. Brevemente sobre la validez de un test. Quiero recordarles en 2 minutos, mis colegas, que cuando uno, digamos, quiere tomar y usar un test, uno tiene que tomar en cuenta la validez del test. El test es válido cuando tiene estos parámetros a su favor, ¿correcto? Y, por ejemplo, el parámetro de sensibilidad en realidad nos dice qué porcentaje de enfermos tiene positividad con este test. En realidad uno toma un número de enfermos. La valoración de una sensibilidad es en base a tomar un número de enfermos y ver cuántos de ellos son positivos a la prueba. Lo ideal es que sea 100% sensible, es decir, que 100 de los enfermos positivicen para nuestra prueba. Eso sería ideal. Pero si nosotros tenemos menos sensibilidad que esa, entonces nosotros vamos a tener presencia de falsos negativos, que es el talón de Aquiles de una prueba poco sensible. Y un falso negativo implica que yo deje ir a un paciente, en este caso con enfermedad transmisible, me aumente transmisibilidad, me haga curva hacia arriba de brote, me haga más morbilidad y más mortalidad. Entonces ese es el costo de tener una prueba poco sensible. En el caso de la especificidad, en realidad para validar esto, lo que se hace es tomar un grupo de sanos, o sea, personas que no tienen la enfermedad. Son personas que no tienen COVID-19, en este caso, para especificar nuestro tema. Y bueno, tienen influenza o tienen adenovirus o tienen otras enfermedades, pero no tienen SARS-CoV-2. Y se observa cuántos de ellos dan negativo para la prueba. Entonces, es una prueba importante porque nos permite ser específicos, o sea, precisar en lo que se refiere a diferenciar al sano del enfermo. Esta prueba, cuando es poco específica, tiene falsos positivos, y el impacto de este problema de falso positivo es que yo voy a, en realidad, catalogar
como enfermo a un sano. Y por lo tanto, la implicancia que va a haber acá es de costos, porque yo voy a aislar a este sujeto que no transmite nada y voy a sus contactos ponerlos en cuarentena. En condiciones mucho más exigentes, yo tendría que tamizar también a los contactos. Y por eso es que eso implica a mí una demanda económica importante. Entonces el impacto de una prueba falso, de una prueba poco específica, son los falsos positivos y por lo tanto impacto económico. Yo voy a invertir dinero, invertir recursos en un sujeto que en realidad no transmite, ¿no? Por otra parte, en el ámbito clínico, en el ámbito de la medicina personal, tenemos dos parámetros que sí sirven mucho, pero tienen que ver ya con la positividad o negatividad del test, es decir, con su resultado. Yo voy a valorar si el resultado positivo de esta prueba realmente me dice que el sujeto está enfermo o no. Ese es el porcentaje de positivos que realmente son enfermos y el porcentaje de negativos que realmente están sanos. Este es un valor que más se aplica en la medicina personal. Finalmente, esto es uno de los valores más importantes que tiene el proceso de validez de una prueba y me dice cuántas veces hay positividad más frecuentemente en los enfermos que en los sanos con respecto a una prueba. Si una prueba tiene una razón de verosimilitud de 20, por ejemplo, quiere decir que esta prueba, cuando es positiva, el sujeto tiene 20 veces más posibilidad de estar enfermo que de estar sano, ¿no? Es una prueba potente, es un parámetro potente para diagnóstico también de diagnóstico clínico sobre todo, ¿no? Bien, con esa remembranza vamos ahora a pasar a conversar un poco sobre el tema de precisión. Dentro de lo que es la sensibilidad de una prueba y su especificidad hay un rango. El rango es por eso que hay un intervalo de confianza en este tipo de datos, ¿no? ¿Y por qué se da? Porque si una prueba, por ejemplo, es 98% sensible, y yo tengo que ver el rango, y el rango puede decirme que va desde los 78 hasta los 99. Eso implica que hay un rango amplio, y ese rango es la precisión. Entonces, estas pruebas pueden tener variaciones en su precisión dependiendo de varios parámetros. Voy a pasar a brevemente recordarles algunos de ellos. Por ejemplo, el tipo de espécimen que se muestra, ¿no? En realidad, la muestra en sí es importante por el contenido de viriones que tenga en sí. Y entonces la toma de muestra de saliva, de una nasofaringia posterior, o de lavado bronquialveolar, o nasal anterior, pues va a variar en su sensibilidad, en su positividad en la prueba. Por esa razón, el tiempo en el momento del muestreo, ya vamos a ver más adelante que hay una línea de tiempo en lo que se refiere a la morbilidad. Y por lo tanto, si la muestra es tomada en la etapa no transmisible, o en la etapa presintomática, o en la etapa asintomática, o en la etapa de efervescencia, pues la sensibilidad va a variar, ¿no? Entonces, eso me da a mí una precisión variada también de la prueba. La prevalencia también en el caso de una población que tenga 20, 30% de prevalencia de enfermedad, va a tener una positividad de test diferente a una población que tenga solo 2% de enfermedad en prevalencia, ¿no? El contexto clínico, ¿no es cierto? La precisión no va a ser la misma si yo hago la valoración en una persona con un enfoque más bien médico, que si yo la hago como vigilancia epidemiológica o si la hago como un tamizaje. Entonces, en ese sentido también va a variar la precisión, ¿no? También la gravedad de la enfermedad. Se sabe que los pacientes presintomáticos, asintomáticos, sintomáticos leves o graves que están en UCI, estos pacientes también van a tener una carga viral algo diferente, ¿no? Y esto puede hacer que la precisión de la prueba varíe. También, por lo consiguiente, tenemos los valores de la carga viral, y esto ya está claro, ¿no es cierto? En realidad, si las cargas virales son pequeñitas, pues la prueba va a ser menos positiva. Si son altas cargas virales, la prueba va a ser muy positiva. Esto se ve mucho, sobre todo, en las diferencias del PCR con la prueba antigénica. La ejecución de la prueba también tiene que ver la temperatura a la cual se mantienen los reactivos del proceso, la temperatura que va a llegar a tener el ciclador térmico, por ejemplo,
¿no es cierto? Son elementos importantes. El protocolo de manejo de la muestra y de los kits de reactivo para ella son parte de la ejecución de la prueba, y tranquilamente yo puedo tener falta de precisión por algunas infracciones en este proceso. La tecnología del test, ya vamos a ver también láminas adelante, que el método, la tecnología que se use para el test va a ser muy importante para su precisión y su validez, ¿no? Su sensibilidad, su especificidad va a variar de acuerdo a la tecnología. Si se utiliza un inmunoensayo por quimiluminiscencia es diferente que utilizar un ELISA, y desde que utilizar, por ejemplo, un flujo lateral. Y por supuesto la frecuencia de aplicación de test. Esto más se ve esta variación de la precisión de la prueba y su utilidad, sobre todo en los casos de intervención epidemiológica para poder abortar un brote, ¿no? Toma mucha importancia esta frecuencia de uso de test, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vayamos a los targets. ¿Qué targets utilizan nuestras pruebas diagnósticas? Acá tenemos el virus. Quiero recordarles brevemente que este es el genoma, ¿no? Publicado por completo y caracterizado ya en enero del 2020. Tenemos el genoma completo de SARS-CoV-2. Y miren ustedes cómo más de la mitad, casi 70% de este virión, pues contiene genes que van a traducir específicamente enzimas que tienen que ver con la replicación, con la transcripción, con la polimerización del material genético del mismo virus. ¿Ok? El 30% restante tiene que ver con otros genes que van a traducirse en la proteína S, que es la proteína de entrada, la proteína M de la membrana, la N de la nucleocápside, la E de la envoltura, y otros genes más que son estructurales, ¿no? Por eso le llaman acá, esta región le llaman la región estructural, ¿no? Y esta es la región no estructural. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora también a conversar acerca de la dinámica de la infección. Este cuadro es interesante y es muy ilustrativo, porque podemos observar acá en la vertical la carga viral, ¿no? Con 1000 copias, ¿no? 1.000.000 de copias, o 1.000 millones de copias, y así por el estilo. Y acá la línea de tiempo. Observen ustedes cómo, por favor, los colores están desde contagiosidad muy baja a muy alta, muy baja la contagiosidad, muy alta acá en azul, muy alta contagiosidad, y muy baja contagiosidad casi negativa, ¿no? Casi negativa. Entonces observen ustedes, por favor, esto es lo que ocurre en una persona contagiada, ¿no? Tenemos un periodo en el cual la persona va a ser sumamente transmisible. Ese periodo es más o menos 3 días antes de iniciar los síntomas y 7 días después, ¿no? Manteniendo su mayor porcentaje de carga viral y posibilidad de transmisión. En esta etapa están los virus que van a resultar en el 99% de todos los virus infecciosos, de la transmisibilidad. Se ha visto, en cambio, que después de la segunda semana adelante, esta capacidad de transmisión de virus disminuye muchísimo, y se ha visto cómo entonces todos los contactos que tienen que ver con el sujeto en esta etapa, es decir, después de la primera semana, realmente no desarrolla infección. Ese es un criterio epidemiológico por el cual se menciona de que esta etapa no es transmisible, a pesar de que el PCR da positivo. En realidad son viriones no transmisibles lo que está detectando, pero también disminuye la carga, ¿no? Este es importante porque esto nos va a señalar también la utilidad del antígeno como test diagnóstico, ya que es positivo sobre todo en este lapso. ¿Ok? Muy bien. Este cuadro es interesante porque es un cuadro comparativo entre los pacientes que son presintomáticos o asintomáticos. En esta primera fila, en la vertical tenemos carga viral, ¿no? 2 algoritmos, 4, 6, 8, 10, yendo de forma ascendente la carga viral. Y en esta segunda fila tenemos hospitalizados, y en esta otra a pacientes que estuvieron enfermos, pero en asilos o en otras zonas, en otras áreas, en sus casas.
Y estos investigadores muestran cómo se puede estimar la infecciosidad a través del curso, el curso de la carga viral, ¿no? Una cosa es tener carga viral, es tener viriones detectables, y otra cosa es ser transmisible. Entonces vemos acá cómo la carga viral es muy parecida en los presintomáticos y asintomáticos. Estos son tamizajes, por ejemplo, porque estos hombres no han hecho síntomas. Estos sí están muy sintomáticos y estos también. Pero miren cómo en realidad el gráfico muestra los puntos de carga viral y son muy parecidos. Esto nos corrobora a nosotros el hecho de que los presintomáticos y asintomáticos también tienen gran carga viral, ¿no? Esto es bien en contraparte por el hecho de que se ha pensado que los pacientes asintomáticos tienen cargas virales despreciables, y eso no es así, ¿correcto? Esa es una idea bastante controversial. Este estudio muestra más bien un gran parecido. Si acá hay acá hay rarificación de los puntos, es porque son menos pacientes, no porque tengan menos carga viral. La carga viral está en relación a la vertical, ¿ya? O sea que es muy parecida a la carga viral. Claro, tienen más densas son las figuras acá en los sintomáticos y en los que están sintomáticos en asilos y en su casa, pero hay una gran semejanza. Eso debe quedar muy claro, porque es importante, como vamos a ver más adelante, la detección de los presintomáticos y asintomáticos. En el sentido epidemiológico, quiero decir. Vean ustedes este gráfico también del mismo grupo de investigación, en donde muestran, este es el punto cero, es el punto pico de carga viral del sujeto, ¿no? Y entonces miren cómo acá, en relación a las edades, como de los más niñitos a los más ancianos, este pico de carga viral va siendo cada vez mayor en cuanto más aumenta la edad, ¿no? ¿Y cómo se expresa acá en la infecciosidad? O sea, la capacidad de que este virus pueda cultivarse y ser viable, por lo tanto transmisible, va a la par. Pero miren las curvas, esta curva cae rápidamente, llega más o menos al mismo nivel, pero acá cae rápidamente, ¿no? Y esto está dentro de los -3 a +3 días del pico viral, como cae la transmisibilidad. En cambio, la presencia de virus cae más lentamente. Por eso es que el PCR puede dar positivo hasta 4, 5, 6 semanas después de que el paciente ya no tiene síntomas. Pero, sin embargo, su infecciosidad, miren cómo la capacidad de que este virus detectado pueda crecer en un cultivo celular es cada vez menor. La caída es, digamos, muy brusca. Y entonces esto es importante también entender. Miren cómo ustedes, entonces vamos a este cuadro, un poquito ya lo hemos conversado antes, la detección del virus en los casos leves. Miren, si la muestra es de tracto alto, más o menos se puede obtener 12 días, puede obtenerse positividad después de los síntomas. En el caso del tracto bajo, en el caso de neumonías, hasta 24 días de iniciados los síntomas, se pueden obtener todavía viriones o virus. En el caso severos, esto amplía un poco el rango, aunque en la parte neumónica es parecido. Y los momentos de carga máxima, 4 días después de iniciar los síntomas, en el caso del tracto respiratorio alto, y 6 días en caso de neumonías, ¿no? El momento de carga máxima en los casos graves, 8º día, 7, 8º día, y acá 11 días, ¿no? ¿Cuál es el momento de mayor rentabilidad del test antigénico? Más o menos 4 días después de iniciado los síntomas, pero hay un rango entre 1 o 3 días antes de iniciar los síntomas y 7 días después de iniciar los síntomas. Estos son los 3 más 7, 10 días de infecciosidad que tienen los sujetos y que deben ser bien claros para todos nosotros desde el punto de vista médico y epidemiológico para el control de esta enfermedad. La positividad del test antigénico a partir de la segunda semana cae rotundamente, ya no es capaz de detectar. En el caso del PCR, el momento en el que vamos a obtener el mínimo número de falsos negativos, o sea, el momento de mayor sensibilidad de esta prueba, es 2 a 3 días después del inicio de los síntomas, ¿no? Enfoquémonos ahora un poquito acerca de los contextos en los cuales se pueden utilizar las pruebas. Miren ustedes,
Existe un contexto médico, el contexto personalizado, en el que el objetivo es detectar al enfermo. Este es un sujeto enfermo, sintomático, ¿correcto? En este caso, los test virales son los más importantes para la detección. Este es el caso en el cual yo voy a testear personas no enfermas, sanas, pero es importante testearlas porque van a entrar a un lugar en donde van a estar circunstancialmente o por razones de agenda reunidos, ¿no? Y entonces, por eso le llaman a esto tamizaje de entrada. Este puede ser un colegio, un estadio, la universidad, ¿no? El trabajo, entonces deben ser testeadas. El test en estos casos más conveniente también son los test virales, aunque los sujetos sean sanos, no tengan síntomas. Este es otro enfoque, otro escenario, el enfoque de vigilancia. Entonces, en este caso, yo también lo que voy a tener son conglomerados de personas que yo voy a vigilar, grupos, poblaciones que yo voy a vigilar, o en todo caso, entornos que yo voy a vigilar. Pueden ser aguas servidas, pueden ser superficies. Recuerden cómo en la primera hora salían a cada momento artículos e informes donde se decía cuánto de carga viral tiene una superficie de los estantes del mercado, ¿no? Y así por el estilo, los objetos, ¿no? Entonces dije, pero esto sobre todo tiene gran impacto para saber cómo va la presencia de virus en poblaciones, ¿no? Entonces este es otro contexto. En este contexto no solo son útiles las pruebas virales, sino también las serológicas, porque yo puedo valorar la seroprevalencia en una población y saber qué tan expuesto ha estado el virus o qué tanto de prevalencia de virus hay en este lugar, en esta población, ¿no? El otro contexto es un contexto epidemiológico también, pero de intervención. Este es de vigilancia y este es de intervención. Cuando yo vigilo y encuentro, lo que tengo que hacer es intervenir. ¿Intervenir para qué? Para abortar, para golpear la curva, para hacer que el coeficiente de transmisibilidad R0 pues vaya de 4 o 5, que está muy transmisible, a menos de 1. O sea, cortar la transmisibilidad. En estos casos, los test más eficientes son los test virales, el PCR o si no los antígenos. Es más, hay una polémica importante que la está ganando, ya la está ganando en este momento el antígeno, el test antigénico rápido, que competía con el PCR cuantitativo para poder hacer esta intervención, ¿no? ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué en un momento, cuáles son las bondades del antígeno rápido, el test de antigénico rápido sobre el PCR para poder abortar un brote. Esta es una intervención, ¿no? Entonces miren ustedes cómo el test que yo voy a utilizar va a depender del contexto clínico epidemiológico en el que yo trabaje, en mi objetivo. Correcto. Bueno, esto es más o menos parecido, ¿ya? Empecemos a hablar del test de reacción de cadena de polimerasa y con transcriptasa reversa. Bueno, realmente este virus, cuando ingresa a la célula hospedera, no utiliza transcriptasa reversa. Este es un virus que es RNA de polo positivo, tiene un sentido positivo y por lo tanto es muy parecido al RNA mensajero del hospedero natural, de una célula cualquiera, eucariótica. Por lo tanto, este virus, este ARN de este virus, cuando entra de inmediato puede transcribirse en un ribosoma del hospedero, ¿correcto? Esa es una virtud que tiene este virus y que es también, digamos, virtud que tienen otros virus más de este tipo. Pues lo interesante es que cuando uno va a querer amplificar el RNA de este virus, sí va a necesitar una transcriptasa reversa para poder llevar la forma ARN a una forma ADN, pero eso es en el laboratorio y con el termociclador de PCR. Entonces, de eso vamos a hablar. Esta prueba tiene una sensibilidad de 96%, entre el 91 y 98, pero ya les digo que esto varía de acuerdo a la precisión del contexto que se esté usando. La especificidad bastante alta también, 98. Es una prueba que luego de los 10 días de síntomas detecta solo viriones no transmisibles. Esto tiene que quedar muy claro, por favor.
y no tiene reacción cruzada con otros agentes ni otros coronavirus. Ese es su nivel de especificidad. Es una prueba que tiene como targets para detección genes como el gen de la nucleocápside, de la polimerasa, del spike, de la nucleocápside, del envelope de la membrana y los genes de las replicasas, ¿no? Los genes no estructurales. O sea, varios targets que tiene. Y es más, estas pruebas de PCR suelen tener en su kit 2 o más primers para hacerla más específica aún. Por eso es que la prueba gold estándar en la detección de SARS-CoV-2 en este momento. Los genes más conservados, o sea, los que van a permitir una mayor precisión, una mayor especificidad, porque casi no varían, no mutan mucho en el tiempo, son el gen de la polimerasa, el gen de la membrana y el del envelope. Son los más conservados a través del estudio de los genomas de los diferentes coronavirus. Hay test moleculares rápidos también de PCR. El convencional es una máquina que tiene un ciclador térmico que obtiene resultados en 3 horas más o menos, ¿no? Y el resultado formal puede ser enviado al sitio donde está el paciente 2 o 3 días después. Recuerden que inicialmente en la primera ola mandaban respuestas de PCR después de una semana, ¿no? Ese es el inconveniente que tiene esta metodología muy buena, pero para nada práctica. Los test moleculares sí son capaces de dar respuesta en 45 minutos. Hay test moleculares rápidos, perdón, ¿no? Algunos de los ejemplos de esto es el GenExpert Express norteamericano, que puede dar ya una respuesta de amplificación en 45 minutos, pero su sensibilidad reduce un poco en relación a la otra, ¿no? Y también hay PCR portables, o sea que son PCR que se pueden aplicar en la misma zona donde está el paciente, ¿no? No necesita un laboratorio de referencia ni personal muy especializado. Y en este caso también se tiene pues que la sensibilidad de la prueba disminuye a 73, pero la especificidad nunca baja, ¿no? Entonces tenemos en PCR prueba convencional de sensibilidad alta, pero poco práctico, muy costoso y además que demora mucho en su respuesta. Tenemos los test moleculares rápidos, dentro de los cuales están la tecnología de amplificación LAMP, ¿no? Que en realidad no utiliza un ciclador térmico. Entonces, como no utiliza un ciclador térmico, entonces da respuesta en 45 minutos. Y ese sí lo tenemos acá en Perú. INS tiene un amplificador LAMP y por lo tanto puede dar respuesta en 45 minutos. Se utiliza ya también en detección de viral de chikungunya y Zika, ¿no? Tenemos esta tecnología. Y más bien estos PCR portables sí escasean un poco, pero también hay disponibles. Entonces, ¿qué pasa en el PCR? La muestra se toma en la esofaringe posterior generalmente, se transporta, ya la muestra tiene que lisarse porque los viriones tienen que salir de las células hospederas, es un proceso de lisis. Después el ciclador térmico empieza a trabajar. ¿Qué cosa hace? La cadena viral, que es la plantilla, va a ser primero transformada en una cadena de ADN simple. Sobre ella se pone una sonda que tiene un fluoróporo, o sea, una luminiscencia. De aquí se va a hacer que la cadena se duplique, ¿correcto? Entonces tenemos una doble cadena y aquí va a empezar en el ciclador térmico a desnaturalizarse, a volver a poner las primers para identificar los genes target y volver a generar la otra cadena, y entonces vamos así ir amplificando el ADN que ha tomado como plantilla el ARN viral, ¿no? Entonces, por cada ciclo va a haber una luminiscencia que va a encender la posibilidad de observar en color la reacción. Entonces llamamos CT a los ciclos que tiene que dar el ciclador térmico para poder dar positiva la prueba para la presencia del target. En este caso, si es que el ciclador toma menos de 11 ciclos para dar positivo, significa que la muestra tiene 1 billón de copias. O sea que es una muestra altamente positiva, con mucho virión, con mucho virus.
Si el PCR tiene que dar más de 30 ciclos para que recién se positivice la prueba, la muestra, entonces eso quiere decir que solo tiene 8 copias. Entonces, en la cantidad de ciclos que da el termociclador va a estar en relación inversa con la carga viral que tenga la muestra. ¿Ok? Y acá tenemos eso en gráfico. Miren ustedes cómo esta es la carga viral en la vertical. En la horizontal tenemos digamos, el tiempo de infección, el tiempo de exposición, los días infectados. Y acá vemos cómo entre el día, más o menos, la primera semana, acá antes de los 10 días, ¿no? Tenemos nosotros los picos de carga viral. Miren cómo el CT aquí es menos de 20, ¿no? Y acá el CT es 30, 35. Quiere decir que acá hay mínima cantidad de virus y acá hay una máxima cantidad de virus. Miren toda esta zona que tenemos acá del tiempo de infección, como después de la primera semana, o sea, en la segunda semana, en la tercera y la cuarta, casi no hay virus. Y en cambio, en estos primeros 10 días, pues la cantidad de virus es muy importante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Acá tenemos varias muestras de los cicladores térmicos que hay a disposición, los kits de PCR. Miren ustedes, quiero que vean acá el target. Miren cómo cada uno de ellos tiene 2 targets por lo menos para mejorar su rentabilidad, ¿no? Acá van contra nucleocápsides, van contra polimerasa, son genes para los cuales el dispositivo tiene que tener los primers respectivos, ¿no? Miren cómo la mayoría de ellos tiene 2 targets por lo menos. Y miren esta tecnología LAMP, ¿ya? Que no utiliza ciclador térmico, ¿ya? Acá tenemos 2 ejemplos claros. Miren cómo da respuesta y rendimiento en 1 hora y en 45 minutos. Pero tiene menos sensibilidad porque la carga viral detectable por este virus tiene que tener por lo menos 20.000 copias, la muestra. En cambio, esta otra tecnología de Cobas, de Roche, solo con 45 copias que tenga la muestra ya te va a dar positivo, ¿correcto? Pero demora 3 horas a 7 horas el corrido. Y este resultado te lo van a entregar en 3 días, ¿correcto? Entonces, esa es la distinción que hay con esto. Esto es más o menos lo mismo. Esta es una prueba rápida PCR, ya es la prueba rápida PCR importante que hay, que es un poquito menos sensible, pero lo importante es que en 45 minutos podemos tener resultado PCR, ¿no? ¿Qué cosa es una prueba rápida para COVID? Es un dispositivo portable y práctico, que no necesita un laboratorio especializado ni gente muy capacitada para hacerlo. La muestra se toma y puede ser procesada en el mismo, ahí junto al paciente, ¿no? También. No debe requerir procesos adicionales, debe ser barata y debe tener un proceso laboratorial, debe ser menos costosa que un proceso laboratorial estándar. No requiere un operador especializado. Puede usarse en cualquier lugar, hasta en la casa del paciente o en algún centro, fuera del hospital, ¿no? Y debe dar resultado en menos de 2 horas. Entonces, eso es una prueba rápida. Y es importante porque para abortar un brote epidémico necesitamos pruebas rápidas, porque necesitamos identificar, dado que la cinética de la infección está en la primera semana y que los presintomáticos y sintomáticos son portadores del virus y transmiten, deben detectarse tempranamente. Hablemos un poquito ahora sobre el test antigénico. Dejemos ya el TCR, el PCR. Este es un cassette de la prueba de lateral flow de inmunoensayo para detectar antígenos de la nucleocápside del SARS-CoV-2. Entonces miren acá cómo acá se ponen los antígenos. Acá tenemos una almohadilla de anticuerpos con 3 antígenos conjugados con un coloide de oro para que ilumine, para que dé color. Por capilaridad estos antígenos van a ir hasta la almohadilla de absorción. En la parte de la tarjeta de luminosidad tenemos 2 bandas, la banda del test y la banda de control. En la banda de control tenemos autoanticuerpos que están adheridos y que van a también capturar a estos anticuerpos con el color, con el coloide de oro.
Y en esta banda, que es la del test, se supone que hay un anticuerpo contra el antígeno y que va a asociarse con él. Luego va a detectar los antígenos que, por supuesto, están también unidos ya al anticuerpo conjugado. Y entonces, esta muestra va a dar positivo o negativo en 15 minutos al costado del paciente. ¿Ya? Y lo bueno que tiene es que deben dar positiva, deben iluminarse de color rojizo o rosado ambas bandas, la banda de control y la banda de test. Si solo hace la banda de test y no se hace la banda de control, entonces es inválido, porque quiere decir que el antígeno por capilaridad no ha llegado hasta el final. Entonces es inválido. Si se prende la banda control y también la banda del test, entonces es positiva la prueba. El paciente tiene antígenos de SARS-CoV-2, tiene antígenos de nucleocápside de SARS-CoV-2. Y si solo se prende la banda control y la banda de test no, entonces quiere decir que el sujeto no tiene presente el antígeno de la nucleocápside del SARS-CoV-2, ¿no? ¿Qué tenemos sobre los números de esta prueba? Esta prueba tiene una sensibilidad de 56%. Lo pongo en rojo porque esa es la principal crítica que se le tiene a este tipo de test. Este test rápido por inmunoensayo de flujo lateral tiene una sensibilidad un tanto baja. Y en realidad fue polémico porque la OMS en sus lineamientos exige que una prueba diagnóstica en SARS-CoV-2 tenga al menos sensibilidad de por encima del 80%, ¿no? Pero vamos, hay un rango de sensibilidades. La precisión de esta prueba varía mucho. ¿Y varía con qué? Si la muestra tiene gran cantidad de virus, entonces esta prueba antigénica va a ser sensible en 100%. Si la muestra tiene moderada cantidad de virus, la prueba va a ser sensible en 70%, y si tiene muy poco virus, la prueba va a ser sensible en 45%, se va a acercar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando han probado esta prueba, la han probado contra el gol estándar del PCR, pero el PCR puede captar virus durante 6 semanas. En cambio, el antígeno solo capta virus durante 1 semana o 10 días. Entonces, en realidad es David contra Goliat. Y en ese enfrentar face to face pierde la antigénica porque tiene muy poco rango de positividad en el tiempo. Pero cuando se le compara rango con rango y se les compara en estos 10 días de transmisibilidad al PCR con el antígeno, la prueba sale 100% sensible y 100% específica. ¿Correcto? Entonces, por eso la gran idea de esto es que se quede en las mentes de todos nosotros que el nivel de detección de esta prueba es excelente para el periodo de transmisibilidad. Es decir, estos primeros 10 días de transmisión, estos 3 días antes de los síntomas y 7 días después de los mismos. El paciente puede ser detectado hasta estando presintomático, eficientemente por la prueba antigénica. Recordando que siempre será la prueba PCR más sensible, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Esta prueba es baratísima y da resultado en 15 minutos o en 30. En nuestro medio tenemos 2 pruebas por el Ministerio de Salud, la prueba de Abbott y la prueba de Roche. La prueba de Abbott da resultado en 15 minutos y la prueba Biosensor de Roche en 30 minutos. Están estandarizadas, inclusive los tecnólogos médicos del ministerio capacitan sobre el uso de esta prueba porque es una prueba de rápido resultado, lo que le llaman point of care test, una prueba de rápido resultado que se puede hacer en casa o en cualquier lugar, ¿no? Su target de esta prueba antigénica es el gen de la nucleocápside, el antígeno de la nucleocápside, ¿ya? En los casos de sospecha clínica, un resultado antigénico negativo requiere confirmación con PCR, sí es cierto. Pero como vamos a ver más adelante en nuestro medio, si un paciente ha tenido contacto y además está sintomático, yo hago solamente antígeno. Si no es positivo, igual lo pongo en tratamiento, igual lo aíslo, igual pongo en cuarentena de contactos, porque me va a salir muy caro hacer una prueba PCR en ese momento,
Y en todo caso, nuestra normativa nacional dice que hay que hacerle una prueba nueva, ya sea otro test antigénico o PCR, pero en 3 días después, ¿no? Entonces, sobre el test antigénico, yo quiero compartir con ustedes esta información importantísima que revela el grupo del doctor Larry Muir de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Ellos hicieron un modelaje matemático por ciencia computacional de 20.000 personas en una universidad. O sea, pero modelaron esto en la computadora, ¿no es cierto? Y en el modelo pusieron la posibilidad de que entre un paciente con COVID a ese grupo todos los días, un paciente con COVID, ¿no? Y modelaron. ¿Qué cosa modelaron? Modelaron qué pasaría si yo testeo a todos estos pacientes, aunque no tengan síntomas al inicio, los testeo, y los testeo todos los días, los testeo cada 3 días, los testeo semanalmente o los testeo cada 14 días. ¿Qué pasa con ellos? Lo que querían saber es cómo reducía el número de infecciones en este grupo si yo hago testeo frecuente, ¿no? O sea, la pregunta es, si yo testeo frecuentemente a los sujetos, detecto rápidamente a un sujeto infectado, a un sujeto positivo, lo aíslo, pongo en cuarentena a los demás y también los sigo testeando cada 2 días, ¿yo voy a hacer que este brote desaparezca? ¿Sí o no? ¿Qué encontraron? Interesante. Cuando uno testea a personas con una prueba de alta sensibilidad como PCR, ¿no? Pero esta prueba demora 3, 4 días en su resultado, yo voy a testear, acá yo tengo, por ejemplo, un grupo con 5 personas infectadas y otras que no lo están. Yo voy a obtener resultado en 72 horas, por lo tanto, estos infectados van a seguir en el grupo. A las 72 horas yo voy a reaccionar, voy a aislar a todos los infectados que salieron positivos, pero ya voy a tener en cuarentena un montón de personas y nuevos infectados también un buen grupo. Acá en amarillo, nuevos infectados, ¿correcto? Entonces, tener una prueba de alta sensibilidad, pero que me reporta resultado tardíamente, es un fracaso desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué pasa si yo tengo una prueba de menos sensibilidad como la prueba antigénica, que puede reportar sensibilidad entre 50 y 80%? Mucho menos que la PCR. Pero me da resultados en 15 minutos. Yo tengo un grupo de gente el mismo, la prueba me va a detectar en 15 minutos a 4 de ellos porque no es lo suficientemente sensible para detectar a todos, como si fue el anterior, pero ya voy a aislar estos 4. Y entonces el único que quedó va a seguir él en contacto con los demás, pero si yo en 2 días le vuelvo a hacer la misma prueba y lo vuelvo a detectar, ya voy a detectar a que quedó y voy a quedarme con solamente grupo de contactos en cuarentena y solamente voy a tener un infectado. Este modelo teórico se planteó en la parte del grupo de Colorado y se encontró que si yo hago este modelo, este es el total de infectados, 100%. Si yo no testeo y no intervengo, no hago nada, voy a obtener 100% infectados en el grupo. Si yo testeo diariamente a los sujetos, no voy a obtener infección. El brote va a desaparecer. Si yo testeo cada 3 días, voy a obtener un 10% de infección. O sea, posibilidad. Si yo testeo semanalmente, ya sea con la prueba de alta sensibilidad como PCR, o una prueba de baja sensibilidad como el antígeno, igual voy a obtener, si testeo semanalmente, voy a obtener todavía un 60% infectados con la de menos sensibilidad y un 35% con la prueba de más sensibilidad. Pero si yo testeo cada 14 días, yo voy a fracasar porque voy a tener un grupo con 80% infectados, ya sea con la prueba de alta sensibilidad o con la prueba de baja sensibilidad. O sea, o con PCR o con antígeno. Si yo testeo pacientes cada 14 días, yo voy a parecerme mucho a una circunstancia en la cual no testeo nada. Entonces, esto es lo que revela el éxito y el kit de usar pruebas, aunque no tan sensibles, pero que tengan resultados rápidos y me permitan identificar, aislar y retestear frecuentemente. Esto es más o menos parecido, ¿no? Más o menos parecido. Total de infecciones,
¿ya? Esto es si yo no testeo nada. Aquí está si yo testeo diariamente, con pruebas de alta sensibilidad o baja sensibilidad. No importa si el test de alta o baja sensibilidad, si yo testeo diariamente a los sujetos, el brote va a desaparecer. No va a haber infectados. Si yo testeo cada 3 días, lo mismo, ¿no? Acá yo tengo, si la prueba da resultado en el mismo día, si da resultado en 24 horas, si da resultado en 48 horas, ¿no? Acá veo que ya la prueba de baja sensibilidad, si yo lo reporto el resultado después de 2 días, así testé de cada 3 días, yo voy a tener ya cierto grado de infecciones. Pero si yo testeo semanal, con alta sensibilidad o poca sensibilidad, con cualquier test, y además reporto cada 48 horas mis resultados, entonces voy a obtener infección definitivamente. Y acá, por lo consiguiente, ¿no? Bien, la idea de esto es decir que en una población un test de baja sensibilidad es casi igual de eficaz que uno de alta sensibilidad cuando reporta resultados en forma inmediata y se retestea 2 veces por semana. Acá tienen ejemplos de las pruebas rápidas de antígeno, ¿ya? Eso es, el target es el antígeno de la nucleocápside, ¿no? Y bueno, ¿y por qué tienen? Yo veo que tienen un poco menos sensibilidad porque usan el inmunoensayo por lateral flow, o sea, flujo lateral, que es una tecnología poco sensible para poder capturar targets, ¿no? Entonces, por eso puede ser. Pasemos al algoritmo, por favor. Esto es importante. ¿Qué dice la FDA? ¿Qué dicen los americanos? ¿Cómo enfrentan ellos este tema de detección, aislamiento, cuarentena y redetección? En sintomáticos, el manejo es claro. Primero, antígeno. Si el antígeno es positivo y es sintomático, paciente infectado. Aislamiento, cuarentena y contactos y listo. Si el antígeno es negativo, yo debo confirmar con NAT, con una prueba de ácido nucleico. Puede ser PCR, preferentemente, o puede ser también LAM, que sea amplifique ácido nucleico sin ciclador térmico. Y entonces yo voy a tener, si es positivo, enfermo. Si es negativo, yo debo verificar si tuvo contacto. Este paciente es sintomático, pero podría tener influenza o podría tener otro tipo de virosis, ¿no? O una bronquitis por, bueno, neumococo. Es sintomático. Si yo sé que tiene contacto COVID, entonces yo insistiré. Sí, insistiré y lo pondré en cuarentena, ¿correcto? Ese es el dato. Si no tiene ningún contacto, es sintomático, no tiene contacto, pero tiene antígeno negativo y PCR negativo, este paciente no tiene COVID, definitivamente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los asintomáticos? Este es el rubro que en nuestra normativa prácticamente no figura, pero ellos lo tienen claro. Primero, antígeno. Si es asintomático, pero ¿por qué le vas a hacer un antígeno a los asintomáticos? Dicen en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta, pues no cuesta. ¿Por qué le vas a hacer? ¿Por qué? Porque los presintomáticos y asintomáticos transmiten enfermedad. Entonces ellos dicen, si es positivo, confirma con NAT, confirma con ácido nucleico. Si es positivo, entonces, así sea asintomático, tienes que ponerlo en aislamiento y tienes que hacer cuarentena de contactos. Si es negativo, sigue en cuarentena, porque probablemente tuvo contacto con un paciente COVID. Pones en cuarentena y lo retesteas cada 2 veces por semana o cada 2 días. Lo retesteas, ¿correcto? Ahora, si el paciente ni es sintomático, ni tampoco tiene exposición, y es el antígeno negativo, este paciente no tiene COVID y se acabó. Pero si sale positivo, aplica una prueba viral, una aplica de ácido nucleico, ¿no? Y actúas por consecuencia. Si es positivo, aísla, haz cuarentena de contactos. Si es negativo, no tiene COVID, ¿no? Entonces, ese es el enfoque de la FDA. ¿Cuál es el enfoque nuestro? Esto es una resolución de julio de este año, sobre el manejo de COVID. Acá nos hablan de puro sintomático, solamente sintomático. Antes de los 7 días, pues, puedes hacer una prueba viral, ya sea antígeno o PCR, ¿correcto? Si es positivo, caso confirmado. Si es negativo, pero está sintomático,
lo que hay que hacer es hacer una nueva prueba, pero en 3 días. No puedes hacer en ese momento otra nueva prueba. En 3 días le vas a hacer una nueva prueba, ¿correcto? ¿Ya? Eso es lo que dice nuestra normativa, ¿no? Porque si es sintomático, acá la acción más importante es de frente y aislarlo, hacer cuarentena de contactos y tratar, ¿no? Si tiene más de 7 días, ni pensar en usar en antígeno ni PCR, no pruebas virales, solo pruebas serológicas. Si es positivo para la prueba serológica, entonces caso confirmado, pero ya no es transmisor. Generalmente, si tiene más de 7 días de síntomas, ya no es transmisor. Si la prueba es no reactiva, se puede hacer una segunda prueba de serología, pero tendría que ser ya en 7 días, en una semana, ¿no? Pero si ya tiene 3 semanas de iniciar los síntomas, ya no se hace ni siquiera eso, ni siquiera prueba serológica, salvo que estés haciendo seroprevalencia, ¿ya? Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué dice la normativa? No se recomienda utilizar prueba rápida de detección de antígeno para el tamizaje de personas asintomáticas por la baja sensibilidad de esta prueba en el tamizaje. Esta es la principal crítica que le hace el suscrito, su servidor, a esta normativa, porque está probado por modelaje que la prueba antigénica aumenta su sensibilidad cuando se repite, se retestea, y además en el momento de alta virulencia del paciente, ¿no? Y ese momento de alta virulencia implica 3 días presintomáticos y 7 días postsintomáticos, ¿ya? Bueno, para terminar con esto, ¿qué dice la serología? La serología, ¿no? Bueno, nosotros en la primera ola tuvimos un gran talón de Aquiles que fue el apostarle todo a la serología, ¿no? Pues la serología generalmente es la aparición de anticuerpos contra los antígenos S-RBD, o sea, de la polimerasa y de la nucleocápsida. A ellos están orientados los anticuerpos que tiene en suelo el paciente post-COVID. Pero si la serología tiene anticuerpos que han resultado de una vacuna, entonces deben tener en cuenta que esta vacuna, este suero del paciente, va a tener anticuerpo anti-S y anti-RBD, pero no va a tener anticuerpo anti-N. Es la forma de diferenciar anticuerpos en la serología que han sido motivados por infección natural, que sí tiene anticuerpo anti-N, de la vacunación, que no va a tener anticuerpo anti-N, ¿correcto? Ese es un detalle que debemos tener en cuenta. Aparece entre los 10 a 21 días de iniciados los síntomas. Es más, ya les voy a mostrar la siguiente lámina de que la sensibilidad de esta prueba en realidad está a partir de la 3ª semana. Y puede durar un promedio de 105 días estos anticuerpos en sangre, ¿no? Se ha documentado un margen de protección de al menos 3 meses a través de ellos, ¿no? Esto, bueno, documentado parcialmente en realidad. Se conoce que la protección ejercida digamos, después de una infección natural, en realidad no está precisada de todo, pero se maneja en la comunidad internacional este concepto de 3 meses, ¿ya? Sobre todo para catalogar a un paciente como reinfectado o no. Se dice que antes de los 3 meses no podrías catalogar como una reinfección porque se considera que hay 3 meses de protección natural. Y ahora, hay un grupo de anticuerpos que son los anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Que son capaces de impedir la unión del antígeno viral RBD con el receptor AC2 de las células hospederas. Este procedimiento de valorar la presencia de antígeno neutralizante requiere de un laboratorio especializado en el que exista un modelo, una plataforma que contenga células y virus. O sea que es un modelo celular. Y en este caso se debe comprobar in vitro que se impide la relación entre el antígeno RBD y el receptor AC2, ¿no? ¿Y cómo se expresa esto? Porque la célula no va a tener daño citopático y no se va a lisar. Entonces eso significa que hay anticuerpos protectores. Como ustedes ven, este tipo de prueba no se ha aplicado a poblaciones grandes para tener ya un marco, digamos, un marco de relación de protección a nivel de prueba. Por eso es que no se tiene claridad todavía sobre la importancia o el nivel
de anticuerpos neutralizantes que señalan una protección real desde el punto de vista clínico epidemiológico. Bueno, este es un gráfico de cómo funciona el test de ELISA, el inmunoensayo enzimático, para detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, y este es el gráfico de cómo funciona la tecnología de quimioluminiscencia, ¿ya? Mucho más sensible que esta otra. Entonces es importante socializarlo. Este es un rapid test, pero serológico. Utiliza el mismo principio que el antígeno, que la prueba para antígeno. Y acá tenemos un cassette en donde ponemos plasma, en donde se supone que hay anticuerpos contra COVID del paciente. Acá tenemos la almohadilla absorbente y acá tenemos 3 bandas. Una para IgM, una para IgG y otra para el control, ¿no? El principio más o menos es parecido, pero la tecnología que se utiliza acá es la de lateral flow, igual, por capilaridad, ¿no? Entonces tenemos estas posibles respuestas, ¿no? Acá tenemos IgG, IgM positivo, acá tenemos IgM positivo, acá tenemos IgG positivo, acá tenemos negatividad completa, no tiene ni uno de los anticuerpos, y acá tenemos una prueba inválida porque la banda de control no se ha encendido. Y quiere decir que la muestra plasmática no llegó hasta arriba. Por eso se invalida. Debe repetirse la prueba protocolarmente, ¿no? Eso sería un falso negativo, por ejemplo, ¿no? Bueno, este estudio, este metaanálisis que les traigo, mis queridos colegas, es importante porque nos aclara algo fehacientemente. Se utilizaron más de 40 estudios de serología de pacientes post-COVID, ¿no? Y se encuentra lo siguiente, miren, acá hay 2 conceptos importantes. Primero, aquí ven, comparan métodos diagnósticos, ELISA, lateral flow y CLIA, quimioluminiscencia, y establecen un parangón para ver cuál de ellos es más sensible, tiene más positividad, es más válido, ¿correcto? Y encuentran que, en realidad, en la primera semana, ninguno de ellos tiene una sensibilidad aceptable. En la primera semana de síntomas, miren ustedes, pero siempre se ve menos positividad para el ELISA y para el lateral flow que para el CLIA. El CLIA se ve con un poquito más. En la segunda semana mejora un poco la positividad, pero siempre CLIA tiene una mejor captación, una mejor detección en la segunda semana. Pero aún así, con las justas llegan al parámetro de la OMS de 80%. O sea que durante los primeros 14 días de síntomas no es aconsejable solicitar serología, por favor. Miren lo que pasa en la tercera semana. Las 3 pruebas ya señalan positividad adecuada, una sensibilidad por lo menos acá en ELISA de 78%, puede llegar hasta 90%. Acá 80%, 89%, ¿no? El ELISA. Pero miren el CLIA, 90% puede llegar a 99% y 98.9% puede llegar a 100% en la tercera semana. Luego, dos conclusiones. La rentabilidad de la prueba serológica es a partir de la tercera semana, antes no. O sea, después de los 14 días. Segundo, la tecnología de mayor eficacia, de mayor rentabilidad es CLIA y no lateral flow. Por eso esos cassettes de prueba rápida que utilizan lateral flow, este que mostré hace un momentito, aparentemente su rentabilidad es pobre. Lo que tiene de ventajoso es que es rápido. Entonces, pero si fuera ventajoso si se tratara de una prueba viral que me va a detectar un sujeto en etapa de transmisión, pero no, me va a detectar un sujeto en etapa de efervescencia, en etapa no transmisible. Por lo tanto, este metaanálisis desalienta el uso de pruebas rápidas serológicas, porque no sirven de mucho, dado que no son muy rentables y además no detectan a quien tengo que detectar desde el punto de vista epidemiológico. En cambio, CLIA, sí, es muy eficiente, bastante sensible. Acá tenemos, ¿no? Acá hay un resumen del propio metaanálisis. Dice, dentro de todos los enfermos con COVID que se han sumado en estos 40 estudios, se observa que CLIA detecta a 98 de cada 100 enfermos. ¿Correcto? En cambio, lateral flow detecta solo a 7 de cada 10 enfermos. Entonces, bueno, no es muy eficiente.
Y dentro de los que no tienen COVID, los no enfermos, los sanos, que tienen, no sé, influenza, adenovirus, alguna otra cosa, CLIA detecta también a casi 9 de cada 10 como sanos. O sea, da prueba negativa en el sano, ¿no? Entonces, esto es importante. Miren, acá se hicieron 29.800 test, un metaanálisis importante hecho por el grupo de British Medical Journal. Entonces, es trascendente. Ahora, acá debemos resaltar esto. ¿Qué implicancias tiene la serología? Y también qué no significa, cuándo no debe usarse, qué es lo que debemos tener en cuenta. No es diagnóstico para examen para enfermedad aguda de COVID. No sugiere nivel de protección contra reinfecciones. No sugiere tampoco nivel de protección después de la vacuna. No está probado, no está estandarizado los umbrales de cuantificación o semi-cuantificación de anticuerpos para discernir si un sujeto está protegido o no con la vacuna. Aún no está eso definido. Tampoco a través de serología se puede agrupar a las personas en quienes sí pueden juntarse y quienes no. Tampoco por serología uno puede decir si la persona puede entrar al trabajo, a la escuela, a la universidad. Ya hemos dicho que esto es tamizaje de entrada y esto se hace con pruebas virales, nunca con serología. También la prueba serológica muchas veces se ha utilizado para decirle a alguien si puede usar mascarilla o no puede usar, si puede salir, si puede dejar sus medidas básicas de protección, y tampoco sirve para eso de ninguna manera. Las medidas básicas de protección no deben dejarse ni antes de vacunado, ni después de vacunado, ni antes de tener COVID, ni después de tener COVID. Eso es importante reconocer, ¿ya? Otra cosa que hemos dicho también es que los anticuerpos anti-N caracterizan a la infección natural por COVID. Y los anticuerpos, cuando hay presencia de anticuerpo anti-N, eso significa que el anticuerpo es frente al COVID natural, y si no tiene N, entonces probablemente los anticuerpos son contra S o RBD, que sí son anticuerpos que se despiertan tanto por la infección natural como por la vacuna, ¿no? Debemos decir entonces que los anticuerpos neutralizantes, como ya hemos mencionado, requieren para su definición un modelo laboratorial complejo de lisis celular por el virus, ¿no? Y entonces eso no se tiene a disposición, son laboratorios muy referenciales y por lo tanto los anticuerpos neutralizantes, si bien son una referencia, no son categóricos para esto, ¿ya? Pero sí debo decir en esta lámina, acá en esta última parte, que en el Perú al menos tenemos la prueba CIPAS. La prueba CIPAS es una prueba ELISA modificado que es capaz de detectar la asociación de el antígeno RBD con el receptor AC2, ¿ya? Entonces, esto implica que cuando esta asociación va a reemplazar al virus y a la célula. Entonces, en vez de tener virus y célula, en un modelo citopático celular viral, lo que voy a tener es un modelo artificial en el cual yo voy a tener un antígeno que es el de RBD y la proteína AC2, y voy a hacerlos interactuar. Y le voy a poner un anticuerpo conjugado con un iluminante. Entonces, si esta conexión, acá lo tenemos, si esta conexión entre ellos se da, aquí está RBD y acá está el receptor AC2, esto está en una laminita de microcelulosa, es una laminita de microcelulosa que no es un medio celular vivo, sino es un medio artificial. Si ellos se juntan, entonces el fluoróporo va a iluminar y yo voy a tener luminosidad en la reacción. ¿Correcto? Pero si yo tengo un anticuerpo en el medio que va a pegarse al RBD y va a impedir la asociación, entonces el medio de laboratorio, la pipeta que estoy utilizando, el pocillo, no se va a iluminar convenientemente, va a perder luminosidad. Por eso que esta prueba se llama prueba competitiva. Es una prueba de neutralización sustituta viral, ¿ya? Se llama CIPAS y la tenemos a disposición.
Si es que el plasma del sujeto es capaz de reducir la luminosidad de la reacción más de 30%, significa que tiene anticuerpo neutralizante, porque está impidiendo la relación antígeno-anticuerpo, receptor y antígeno. Y si más bien no impide la luminosidad, no reduce la luminosidad de la reacción y esta ilumina 100% como si no pasara nada, quiere decir que el sujeto no tiene anticuerpos neutralizantes en su plasma, ¿no? Entonces, es importante saber esto. Al respecto, unos ejemplos. Este es un test CIPASPO. Estos son reales, ¿ah? Son de pacientes. He omitido el nombre, por supuesto, de los pacientes. ¿Ya? Por ejemplo, acá tienen una prueba. Acá dice 60% de reducción de luminosidad. Positivo más de 30. Este paciente tiene anticuerpo neutralizante. Pregunta, ¿esto sirve para decir que este sujeto está protegido contra una reinfección o que está debidamente protegido por la vacuna? En este momento, aunque esa conclusión es intuitiva y tiene asidero por el método que se está utilizando, no es convencional. Los estudios poblacionales de correlación de protección no se han hecho o aún no tienen resultados concluyentes sobre eso. ¿Ya? Miren ustedes, acá hay un anticuerpo anti-RBD, por ejemplo, ¿no? Esta es una persona no infectada porque todo tiene bajito, ¿correcto? Miren acá, esta otra persona tiene la prueba CIPAS de restricción de luminidad en 93. Aparentemente restringe la relación de RBD con el receptor en 90%. Quiere decir que esta persona tiene anticuerpo neutralizante, pero igual, no podemos en este momento aseverar que esto sea un estándar para protección clínica, realmente. ¿Ya? Acá tiene un anticuerpo anti-RBD que revela también presencia de exposición o al virus natural o a la vacuna, a cualquiera de ellos, en 415, ¿no? Eso, pregunto nuevamente, ¿esto quiere decir que realmente está absolutamente demostrado que este es un nivel de protección clínica adecuado para reinfección o para una infección post-vacuna? No, todavía no, ¿no? Sin embargo, sorprende que sea alto, ¿no? Y que haya presencia. Muy bien. Esta es nuestra lámina final, queridos amigos, no quiero cansarlos más. Este es un resumen final, este es un resumen interesante que publica el doctor Mina del Instituto de Epidemiología de Harvard, y me parece muy interesante y quiero compartirlo. En la salud individual clínica, donde nos desenvolvemos la mayoría de nosotros en nuestros hospitales, un paciente sintomático y con alto riesgo de haber tenido contacto debe ser testeado con PCR cuantitativo o prueba antigénica o LAM. O sea, pruebas virales, no hay otra cosa. Acá no aparece serología por ningún lado. ¿Ya? Esta prueba debe ser muy sensible, específica y una sola vez, un solo testeo. No requiere más, ni en convalecencia, nada. En salud pública tenemos vigilancia epidemiológica y screening. En vigilancia tengo que utilizar PCR cuantitativo, antígeno, LAMP o serología. ¿Por qué? Porque puedo hacer seroprevalencia, puedo valorar personas y saber cuán expuesto está una población, ¿no? Tampoco es necesario que en esta circunstancia yo aplique el test con mucha frecuencia. En esta situación de testeo, donde yo quiero ubicar activamente a personas que pueden ser transmisibles, que están en esos 10 días de transmisibilidad, así no tengan síntomas, de hecho en testeo no lo tienen, yo debo aplicar antígeno en primera línea más antígeno nuevamente. Antígeno confirmado con antígeno. Eso es retesteo. Hacer detección de antígeno interdiario o cada 2 días o 2 veces por semana, pero eso es lo que ellos sugieren en primer término. Antígeno con confirmación con antígeno. En segundo término, por razones de costos, porque estos test son masivos. Son gente que no tiene síntomas. LAM, que es más rápido, 45 minutos, una prueba de amplificación del ARN viral en 45 minutos, o el PCR, bueno, que demora más, demora 3 días, ¿no? En este caso, por eso, la prueba debe tener
máxima frecuencia. No importa solo sensibilidad. La sensibilidad puede ser no tan perfecta como en el primer caso, pero sí la frecuencia, ¿no? Aquí la frecuencia. Aquí, si yo quiero detener un brote, tengo que hacer el retesteo frecuente. Si yo estoy haciendo tamizaje de entrada, bueno, no tan frecuente, pero también habría que retestear, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones para terminar? El test de amplificación de ácido nucleico PCR-RT es el gold estándar para detección de ARN intacto de SARS-CoV-2. La positividad de un test diagnóstico COVID no depende solo de su validez, es decir, de su sensibilidad, especificidad, valor objetivo positivo o likelihood radio, sino también depende del tipo y la fuente de la muestra, el transporte, el procesamiento del test, el momento de la infección, etc. Los test antigénicos rápidos son la estrategia más práctica y potente para identificar casos en periodo de transmisibilidad. Por su menor sensibilidad debe ser confirmado por PCR, según el grado de sospecha pretest, ¿no? Según el grado, porque si hay mucha sospecha en nuestro medio, definitivamente puede hasta ser negativo el paciente y procedemos, ¿no? En efecto es así. No requiere confirmación en casos de test seriados. O sea, si yo utilizo un test antigénico y en 48 horas utilizo otro, en 24 o en 72, ya no requiero hacer PCR, sino sigo confirmando con el mismo test antigénico. Los test antigénicos rápidos aplicados en manera secuencial pueden reducir transmisión y permitir controlar un brote de forma muy efectiva. Los test serológicos no detectan enfermedad aguda ni estado de transmisibilidad. Su utilidad no está clara aún en la determinación del estado de protección post-infección natural o post-vacuna. Nos informan, estamos informados nos informan sobre el estado de cero prevalencia y es sensible a partir de la tercera semana del cuadro. Existe aprobado un test de detección anticuerpo neutralizante en nuestro medio, pero su correlato de protección no está debidamente estandarizado por estudio poblacional apropiado. No existe un umbral de anticuerpo neutralizante que nos diga que hay que actuar así o así. No, no lo hay. La estrategia de tamizaje de asintomáticos con test viral rápido, al menos 2 veces por semana, son altamente efectivos para controlar brote y detección temprana, y aislamiento de positivo y seguimiento de contactos negativos en cuarentena. Esta estrategia, lastimosamente, no está disponible en nuestro medio según la normativa vigente. Bueno, eso es todo, mis colegas. Disculpen que haya tratado de correr un poco, pero como tenía varias diapositivas, quería compartirla con ustedes. Muchas gracias. Doctor Ugaz, muy buenas tardes. Gracias por su charla. Está muy interesante. Ha sido amplio, pero bien concreto. Entonces, ¿me escucha, doctor Ugaz? Sí, lo escucho, claro que sí. Las gracias a ustedes por esa oportunidad. Claro, el cuerpo médico está haciendo varios cursos de capacitación y es muy importante que los participantes que están conectados hagan la pregunta, ¿no? Porque es un tema muy importante, ¿no? De las pruebas diagnósticas del COVID-19. Si alguno de los participantes desea hacer una pregunta, a ver, por el chat o directamente al doctor Ugaz. Con todo gusto. A ver, a los participantes, a ver, creo que es un momento apropiado porque es... Más bien, no tanto, porque es la hora del almuerzo y además la voz también del ponente es un poco baja y Sí. de repente se han dormido algunos. No. Es una broma. Doctor Ugaz, una preguntita. De su punto de vista de usted, como médico internista, desde que se inició la pandemia, ¿cuál hubiera sido su criterio de manejar los pacientes, ¿no? Para hacer un diagnóstico de COVID-19? Bueno, en primer lugar está lo que llamamos nosotros la sospecha clínica pretest. O sea, antes de aplicar un test diagnóstico, está el cuadro, el nivel de contacto, o sea, de exposición, y el cuadro clínico del sujeto, ¿no? Entonces, ese es el elemento más importante en el diagnóstico individual, ¿no?
Estamos hablando de paciente, ¿no? En el hospital o en la parte periférica. Inclusive en la parte virtual, porque muchos hemos hecho también nuestro aporte en la parte virtual durante la pandemia, ¿no? Entonces, esa es la parte principal, ¿no? El test depende mucho del día en que inició los síntomas el sujeto. Si es sintomático, ¿no? Estamos hablando de la medicina individual. Entonces, si está dentro de los 7 días, ¿no? Sobre todo dentro de los primeros 3 días, el test antigénico es el que va a ayudar mucho, ¿no? Test antigénico. Inclusive si el paciente es sospechoso, con cuadro clínico, con exposición, sale positivo, inmediatamente ya hay que aislamiento, tratamiento y cuarentena de contactos, ¿no? Y también testear a los contactos cada 2 días, ¿no? Con prueba antigénica también, ¿no? Esa es la idea. Ahora, si el sujeto ya ha tenido más de una semana de enfermedad, ya está en la segunda semana, el test antigénico no va a servir, podría ser un PCR, pero acá lo importante es continuar el manejo clínico del sujeto y tener también la confianza de que el sujeto a partir de la segunda semana su nivel de contagiosidad es mínimo, ¿no? En todo caso, si hay que hacer un test, que tampoco es necesario hacer un test obligatoriamente, ¿no? Pero si hay que hacer uno, tendría que ser el serológico. Pero su eficiencia en la segunda semana tampoco no es muy buena. Entonces, tendría que ser a la tercera semana para ya tener una sensibilidad mayor, ¿no? Pero si yo quiero evidenciar, o el paciente quiere evidenciar por una razón de familia, pues definitivamente si él tiene virus o no, entonces tendría que ser la prueba de amplificación genética del AMP o si no el PCR convencional, o sea, una prueba de amplificación de aminoácidos, de ácido nucleico. PCR o LAMP tendría que ser, porque ni la antigénica va a salir positiva y la serológica también podría no ser rentable. Entonces, pero para efecto de manejo es el cuadro clínico el que sobre todo nos va a dar ese enfoque, ¿no? Ahora, muchos utilizan también, me cuento también dentro de ese grupo de colegas, las pruebas de imágenes, ¿no? En realidad la tomografía computada pulmonar no es una prueba virológica, pues no nos va a dar diagnóstico viral, ¿no? Pero hay lesiones que han sido muy caracterizadas para COVID y aunque son muy parecidas con las de otros virus, ¿no? RNA también, ayudan, ¿no? Ayudan en el manejo del caso. Sobre todo la bondad de la tomografía es que me establece una gravedad también, ¿no? Una gravedad y un pronóstico, cosa que ningún test diagnóstico viral lo da, ¿no? Ni antígeno, ni PCR, ni la prueba LAMP, ni la serología me va a decir cuán grave está el paciente o cuál es su pronóstico a corto plazo. Sin embargo, si en una tomografía veo gran compromiso bilateral, pues sé la gravedad y sé el pronóstico también, ¿no? No sé si he contestado. Sí, está bien, doctor Ugaz, pero hay pacientes que se han hecho 2 veces durante 7 días la prueba rápida y salían negativo. Y después al 8º día ya amanecieron con el COVID, ¿no? Porque ya estaban saturando 88, 90, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí debía hacerse la prueba molecular, pero el gobierno que decidió hacer la prueba rápida, que no resultó beneficioso para el paciente. ¿Usted qué opinión tiene al respecto, doctor? Bueno, eso, a ver, si es que el paciente está, la cantidad de virus que se necesita para que se positivice una prueba rápida es entre 100 a 1000 veces la que necesita una prueba de amplificación de ADN, de ácido nucleico, o sea que el PCR. El PCR es mucho más sensible definitivamente, o sea, el PCR con 1000 veces menos virus, la muestra puede tener 1000 veces menos virus, puede tener poquito virus, y el PCR lo va a detectar. En cambio, la antigénica necesita entre 100 a 1000 veces más virus en la muestra para poder positivizar. A eso me refiero, que la prueba antigénica
es sensible, va a positivizar, pero de acuerdo a la carga viral del sujeto. Si tiene poco virus, va a ser negativa. Entonces, todo depende de en qué momento le pido la prueba y de mi caso, yo como médico, en lo individual, ver en qué momento, cómo está él de estado físico, cuál es su cuadro clínico, en qué tiempo está de la cinética de la enfermedad. Porque, como digo, en efecto, si yo sospecho que este paciente no está en el estado de carga viral alta, me va a salir la prueba antigénica negativa, porque esa es su debilidad. Entonces, si yo sospecho que no tiene una carga viral muy alta, yo tendré que pedir PCR o LAM, ¿no? Porque ese sí lo va a detectar, aunque tenga poco virus. Entonces, un poco es ese juego de ponerse ya en cada caso y verificar cuál es el estado del sujeto, ¿no? Sí, doctor. Por eso es que la prueba antigénica se repite. Una prueba PCR no se repite. No podemos repetir una prueba PCR, le tomamos una, en 2 días otra. No, eso no se hace. Porque la prueba PCR va a permanecer positiva de todos modos por unas 6 semanas, 4 o 6 semanas, en cada persona. La que se repite y es útil en su repetición es la antigénica, porque como va variando la carga viral del sujeto conforme pasan los días de la infección, de la exposición, entonces en el momento que la carga esté alta, la prueba antigénica se va a positivizar. Por eso que la prueba antigénica es más que todo para testeo y para manejo de evolución del sujeto, en qué momento él está transmisible, ¿no? Bien. Gracias. Listo, doctor Ugas, gracias. ¿Alguna pregunta adicional de los participantes? Si no hay pregunta, doctor Ugas, en nombre del cuerpo médico del Hospital La Manzora Guinada Sesgo Chiclayo, le damos el agradecimiento por haber dado su conferencia. Doctor, discúlpeme, acá hay una pregunta en el chat. A ver, No ¿qué sé dice, doctor? Ya no nos queda tiempo, disculpe, pido permiso. Sí, siga. A ver, dice, acá el colega dice, doctor, buenos días. Cuando tenemos a un trabajador en el contexto de algún familiar sintomático, entiendo que el trabajador tiene un familiar sintomático y aplicamos la cuarentena. No sé si, o sea, quién está enfermo y quién es, a ver, cuando tenemos a un trabajador en el contexto de algún familiar sintomático y aplicamos la cuarentena a su criterio, ¿cuánto tiempo debería permanecer este trabajador aislado? Podríamos aplicar las pruebas cada 48 horas, como nos indica. ¿Tendría que cumplir necesariamente sus 14 de cuarentena? Bueno, ya. No me queda muy clara la pregunta, pero con respecto a esto, hay 2 enfoques. El enfoque americano, repito, y el enfoque nuestro. Nuestra normativa no permite tamizar a los asintomáticos. Los contactos son asintomáticos, son personas que aún no tienen síntomas, ¿no? Claro, también ya cuando un contacto de un enfermo, el contacto de un enfermo ya es síntoma, pues ya es enfermo, pues, ¿no? Ya no le dices contacto nomás, sino que ya es enfermo. En nuestra normativa no está autorizado hacerle pruebas virales a los pacientes contactos asintomáticos. Los asintomáticos no se les hace. Lo que se estipula es que se debe entrar en cuarentena, eso significa que no debe salir, ¿no? El enfermo positivo debe estar aislado y los demás en cuarentena para observar. Pero el enfoque americano, que a mí me parece más eficiente porque no solamente disminuye el brote, sino que también asegura que podamos tratar rápidamente a ese que está realmente enfermo, es positivo, pero todavía no tiene síntomas, ¿no? Entonces esperamos a ver qué le pasa, ¿no es cierto? Yo creo que sí, la mejor forma, si yo tengo un positivo a sus contactos, yo los pongo en cuarentena, pero hay que testearlos. Se le hace un primer testeo a los contactos y de repente ya te sale positivo uno que otro. Hay que establecer bien, eso sí, la fecha del contacto, porque si el contacto es después de los 6 días de enfermedad, los 6 días de síntomas del enfermo, entonces prácticamente no va a estar contagiado. Yo sé que ese sujeto, sobre todo hay que testear a los contactos que han estado con el enfermo en el transcurrir de su primera semana de enfermedad.
los contactos del enfermo de la primera semana, esos son los que hay que testearlos, ¿sí? 2 veces por semana se puede testear. Los identifica rápidamente porque ¿cuál es nuestra realidad? Los contactos en cuarentena no se quedan en cuarentena. Pero si supieran que están enfermos, probablemente sí lo podrían hacer. Ahora, ustedes saben que hay otras realidades, que no quiero extenderme, ¿no? Muchos de los contactos en cuarentena no se han quedado en casa, no por una situación de actitud inmoral o impropia, sino por situaciones sociales, ¿no? Laborales, qué sé yo. Pero todo eso se puede, vale la pena controlarlo con un testeo secuencial de pacientes en cuarentena, contactos de una semana, de menos de una semana del enfermo. Ojalá que eso responda a la pregunta. Gracias. Doctor, gracias a usted, doctor Mirko Ugaz. Le agradecemos por su exposición y tenerlo en un próximo curso virtual, doctor Ugaz. Con todo gusto. El cuerpo médico le agradece.